Concretamente, ¿el que se ve en la persona con la chamarra blanca y negra? Correcto. Acaban de salir nuevas imágenes que dan un giro completo al caso de UNW Melly. Lo que ocurrió esa noche no es tan sencillo como la gente pensaba. Antes de los asesinatos que conmocionaron a todo el mundo, Melly y Borland fueron grabados por una cámara, y en la calle se dice que estas imágenes lo cambian todo, analizando las pruebas que incriminan a Melly. Oigan, les voy a explicar por qué la fiscalía cree que tiene a UNW Melly en el punto de mira. Después de que el acuerdo judicial de Borland fuera tema de conversación, todo el mundo empezó a examinar con lupa las pruebas que el Estado había estado ocultando. Y, tío, cuando veas esto, entenderás por qué el equipo legal de Melly se ha movido como si estuviera entre la espada y la pared. Los federales presentaron 7 pruebas que supuestamente demuestran que Melly fue quien mató a sus propios amigos. Cada una de ellas está diseñada para destruir la historia del tiroteo desde un coche y situar al joven en el asiento trasero con el arma en la mano. La prueba más real podría ser la grabación de las cámaras de seguridad de los estudios New Era Recording. Las cámaras captaron a Melly, Borland, Zach Chaser y Juvie juntos alrededor de las 4:09 a.m. del 26 de octubre de 2018. Pero no es solo que estuvieran juntos, sino que el lugar donde el chico decidió quedarse fue lo que entusiasmó a la fiscalía. Durante el juicio, la madre de la víctima tuvo que ver esas dolorosas imágenes e identificar a su hijo. ¿Reconoció al individuo que se subió al asiento trasero del lado izquierdo, el lado del conductor? Sí. ¿Y quién era ese individuo? Jamel. ¿Y Jamel es el acusado Jamel Demons? Sí, señora. Ese video muestra a Melly deslizándose hacia el asiento trasero izquierdo, exactamente el mismo lugar desde donde, según los expertos en balística, se realizaron todos los disparos mortales. Este clip desmontó por completo la versión de la defensa de que Melly ni siquiera estaba en el coche cuando dispararon a sus amigos. Esas imágenes hicieron que sus abogados se mostraran muy nerviosos. Las pruebas forenses cuentan una historia que, según los federales, nadie puede tergiversar. Los investigadores no encontraron nada que sugiriera que los disparos procedieran del exterior del vehículo. No había agujeros de bala en el lado del pasajero, donde los disparos desde un vehículo en marcha habrían impactado en el coche. Y lo que es aún más perjudicial para la defensa, la ventanilla del lado del conductor se rompió desde dentro hacia afuera, y no al revés. El sargento Christopher Williams, experto en reconstrucción de la escena del crimen, dio un testimonio realmente perjudicial durante el primer juicio. Mi conclusión fue que no se trataba de un tiroteo desde un vehículo en marcha. El tirador estaba en posición estacionaria cuando se produjeron todos los disparos. Encontraron 8 casquillos dentro del coche de 2 calibres diferentes, un 40 y un 45. El análisis de la trayectoria mostró que todos los disparos mortales procedían del lugar donde se encontraba Melly, y no de tiradores aleatorios fuera del coche. El momento en que se produjeron las heridas fue aún más condenatorio. Williams explicó cómo supieron que ambas víctimas ya habían fallecido cuando simularon el tiroteo desde un vehículo en marcha. Fue tiempo suficiente para que el corazón dejara de latir, para que no hubiera circulación debido a las heridas que examiné en la oficina del médico forense. Ninguna de las heridas tiene sangre, lo que me indica que todas son heridas ante-mortem. Esta prueba sugería que Zach Chaser y Juvie ya estaban muertos cuando montaron esa escena con disparos desde fuera del vehículo. Eso es algo frío y calculado, propio de la calle. El ADN de Melly estaba por toda la manija trasera izquierda del Jeep, lo que prueba que definitivamente estaba en la posición del tirador. La defensa trató de restarle importancia diciendo que eso solo probaba que había estado en el auto antes, pero combinado con las imágenes de las cámaras de vigilancia, le da una imagen muy clara a la fiscalía. Lo curioso es que no encontraron residuos de pólvora en las manos de Melly, lo que su equipo de defensa ha señalado como prueba de que no disparó. Pero la fiscalía argumenta que eso no significa nada, especialmente con todo el tiempo que pasó antes de que le hicieran las pruebas. Las pruebas tecnológicas son las que realmente lo incriminan. El teléfono de Melly estaba conectado justo cerca del lugar donde se produjeron los asesinatos, lo que lo sitúa exactamente donde él afirmaba que no estaba. El detective Mark Moretti desglosó las señales de localización del teléfono. Esta es la escena real del crimen en la carretera US 27 Pembroke Road. Estaba en el lado sur de la carretera, a unos 820 metros de la US 27. A 820 pies delante de la US 27 y aproximadamente donde se encuentran las coordenadas GPS. Pero esa prueba digital es aún más condenatoria para el joven. Había un mensaje directo en Instagram en el que Melly supuestamente escribió "Shh, yo lo hice",
cuando alguien le preguntó por los asesinatos. Si eso es cierto, es básicamente una confesión a través de Instagram. Una de las partes más impactantes de todo este caso es lo que ocurrió con las armas homicidas. Durante el testimonio del detective Polo, se revelaron algunos detalles realmente sospechosos sobre unos objetos que simplemente desaparecieron. Concretamente, el que se ve en la persona con la chaqueta blanca y negra. Correcto. ¿Tenía el señor Henry en su poder alguna de esas carteras o bolsos de mano en el hospital? No, señora. Las cámaras de vigilancia del estudio muestran a Melly y Bortlen llevando bolsas cuando se marcharon con las víctimas, pero cuando Bortlen llegó al hospital con los cadáveres, esas bolsas habían desaparecido. Los expertos legales creen que esas bolsas contenían las armas homicidas, que nunca se han recuperado. Eso es un verdadero método de eliminación de pruebas propio del crimen organizado. La fiscalía se esforzó por demostrar por qué Melly habría matado a sus propios amigos. El experto en pandillas Danny Polo testificó que Melly estaba relacionado con los G-Shine Bloods y que matar a Zack Chaser y Juvie podría haberle reportado beneficios económicos y haber mejorado su estatus en la banda. Los mensajes de texto entre los miembros de la banda mostraban una gran tensión antes de los asesinatos. Zack Chaser estaba molesto porque Melly se llevaba todo el protagonismo, mientras que él sentía que estaba haciendo el verdadero trabajo entre bastidores. El dinero y el respeto. Dos cosas que han destrozado más bandas que cualquier otra cosa en estas calles. Los mensajes se calentaron especialmente cuando Zack Chaser empezó a discutir con la madre de Melly sobre movimientos comerciales. En el barrio, cuando alguien empieza a faltarle el respeto a tu familia, la cosa se puede poner mortal muy rápido. La teoría de la fiscalía es que después de que Melly supuestamente matara a sus chicos dentro del coche, él y Bortlen condujeron hasta otro lugar y dispararon al SUV desde fuera para que pareciera un tiroteo desde un coche en marcha. Pero las pruebas forenses delataron su intento de encubrimiento. Los patrones de salpicaduras de sangre y las trayectorias de las balas no coincidían con lo que se vería en un tiroteo real desde un vehículo en marcha. Además, no había agujeros de bala en el lado derecho del vehículo, donde normalmente impactarían los disparos desde un vehículo en marcha. La forma en que ambos acusados se movieron en el hospital levantó sospechas. Las imágenes de seguridad muestran a Bortlen cambiándose de ropa cuando llegó allí, como si intentara deshacerse de las pruebas. El personal del hospital dijo que Bortlen parecía confundido y no dejaba de cambiar su versión de lo sucedido. Lo que lo hizo aún más sospechoso es que Melly ni siquiera estaba en el hospital, a pesar de que supuestamente era muy amigo de ambas víctimas. Si tus amigos acabaran de recibir un disparo y tú realmente hubieras tenido problemas con ellos, ¿no estarías allí para ver si estaban bien? La parte más controvertida del caso de la fiscalía consiste en utilizar las propias letras de Melly en su contra. Intentan presentar la letra de Murder on My Mind y otras canciones como prueba de su mentalidad. Inicialmente querían utilizar más de 100 canciones, pero la posibilidad de utilizar estas letras sigue siendo objeto de debate en el Tribunal de Apelación. También hay un video promocional que los fiscales quieren utilizar, aunque eso también se está apelando. La cuestión de si la expresión artística puede utilizarse como prueba en casos penales es algo que el sistema legal todavía está tratando de resolver. A pesar de todas estas pruebas, el equipo de defensa de Melly sostiene que el caso de la fiscalía se basa en suposiciones y errores de investigación. Señalan la ausencia de residuos de pólvora en Melly, la desaparición de las armas homicidas y la supuesta conducta indebida de la policía durante la investigación. La defensa también destacó que el detective Mark Moretti admitió haber amenazado a los testigos con la deportación y la cárcel, lo que plantea serias dudas sobre la fiabilidad de los testimonios. Pero aquí está el problema. Ahora que el acuerdo de culpabilidad de Bortlen reconoce que los asesinatos se cometieron dentro del coche y que él ayudó a encubrirlos, el trabajo de la defensa se ha complicado mucho más. Ya no pueden argumentar que se trató de un verdadero tiroteo desde un vehículo en marcha. No pueden afirmar que no se cometieron asesinatos. Ahora tienen que demostrar que Melly no apretó el gatillo, lo cual es mucho más difícil de vender cuando hay todas estas otras pruebas que apuntan hacia él. Las calles llevan esperando respuestas desde 2018, y este conjunto de pruebas es precisamente la razón por la que los fiscales creen que han atrapado al culpable. Pero las pruebas son una cosa, y convencer a un jurado más allá de toda duda razonable en el barrio es otra muy distinta. Y ahí es donde la defensa estaba a punto de hacer su jugada más desesperada para salvar la vida de su cliente. La jugada final de la defensa. A medida que se acerca el nuevo juicio de INW Melly, su equipo de defensa se enfrenta a lo que se podría llamar una auténtica pesadilla.
con el acuerdo de culpabilidad de Bortlen, confirmando básicamente que los asesinatos se cometieron dentro del coche y que él ayudó a encubrirlos, toda la estrategia de la defensa tuvo que dar un giro completo. Lo que sucedió a continuación puso de manifiesto algunas profundas fisuras tanto en el bando de la fiscalía como en el de la defensa, y demostró lo complicada que se había vuelto realmente toda esta situación en las calles. Desde el primer día, la estrategia de defensa de Melly causó un gran revuelo en la comunidad del hip hop. Durante el juicio de 2023, el abogado defensor David Howard culpó directamente a Bortlen de los asesinatos y dijo al jurado: "Esas fueron las mentiras de Bortlen. Miente sobre el lugar donde ocurrió el incidente, miente sobre cómo ocurrió y miente sobre no tener el teléfono". Esta maniobra de culpar a otros hizo que la gente en las calles lo calificara directamente de delatar al coacusado de su propio cliente. Las redes sociales se calentaron con comentarios como "INW Melly", y su defensa culparon a Bortlen en el primer juicio, así que técnicamente ambos hablaron. Y piensa en las declaraciones iniciales de los abogados de Melly y en cómo intentaron convertir a INW Bortlen en el tirador. Es imposible que Bortlen no se haya convertido en testigo del Estado. La defensa basó su caso en varios argumentos clave que dividieron a la opinión pública. Howard destacó que Bortlen dio positivo en residuos de pólvora, mientras que Melly no. Argumentaron que esto demostraba que Bortlen era el verdadero tirador que realmente disparó, y no su cliente. La defensa solo llamó a un testigo, el amigo de Melly, Adrian A.D. Davis, quien afirmó que Melly estaba inconsciente en una casa cuando ocurrió el tiroteo. Davis dijo que se enteró de los asesinatos al mismo tiempo que Melly, y que su amigo vestía pantalones cortos y una camiseta cuando recibieron la noticia. La defensa criticó duramente la investigación de las fuerzas del orden, argumentando que el detective Mark Moretti estaba obsesionado con culpar a Melly debido a su fama y credibilidad en la calle. Destacaron la admisión de Moretti de que amenazó a los testigos con la cárcel y la deportación, lo que planteó serias dudas sobre la integridad de la investigación en el barrio. Los problemas del equipo de la defensa no se limitaban al caso de su cliente. En un giro impactante, la fiscal principal Christine Bradley fue retirada del caso por supuestamente ocultar pruebas a la defensa. El asunto involucraba a un testigo policial que supuestamente pidió a otro agente que mintiera sobre su presencia durante una orden de registro. La experta legal Melba Pearson explicó la importancia de este hecho. "Esto es enorme, y es una de las peores pesadillas a las que puede enfrentarse cualquier fiscal, que te retiren del caso y ahora te llamen como testigo en dicho caso". La defensa argumentó con éxito que Bradley debía ser retirada para poder llamarla como testigo y desenmascarar al detective que animaba a mentir. Este cambio en la fiscalía significó que los nuevos fiscales tuvieron que aprender los complejos detalles del caso de 5 años con un tiempo limitado antes de la vista. La defensa argumentó con éxito que Bradley debía ser destituida para poder llamarla como testigo y desenmascarar al detective que había incitado a mentir. Esta reorganización de la fiscalía significó que los nuevos fiscales tuvieron que aprender 5 años de complejos detalles del caso en un tiempo limitado antes del nuevo juicio. La defensa se enfrentó a su propio caos interno. En agosto de 2025, Melly despidió a sus anteriores abogados durante una investigación de la fiscalía sobre una posible manipulación de testigos. Su nuevo equipo legal, Carrie Haughwout y Drew Findling, heredó un caso que se había complicado mucho más tras el acuerdo de culpabilidad de Bortlen. Los informes sugieren que Melly culpó del cambio de abogados a la interferencia de la fiscalía, aunque las circunstancias exactas que rodean el despido de su equipo legal siguen sin estar claras para la opinión pública. Al dejar de ser Bortlen coacusado, la defensa perdió una ventaja crucial. El abogado defensor Bradford Cohen explicó lo que esto significaba en la calle. El rumor que corre por la calle es que INW Bortlen no va a cambiar de bando, pero dará una respuesta adecuada. No sé cuál será esa declaración, pero su abogado es un excelente abogado. Es uno de mis buenos amigos y, ya sabes, me ayudó mucho cuando era un joven abogado, amigo de mi papá, un gran tipo, y ha representado a muy pocos, si es que ha representado a alguno, delatores en el pasado. Sin embargo, otros expertos legales no se mostraron tan optimistas sobre lo que podría significar la cooperación de Bortlen. El abogado Bruce Rivers predijo que algo importante estaba a punto de suceder. Así que, en teoría, Phillips dijo que Bortlen podría ser llamado ahora como testigo en el próximo juicio de Melly, donde podría testificar a favor o en contra de Melly. Pero mi conjetura es que, si acepta hacer una declaración, va a delatar.
Espero que ese sea el caso, dijo Phillips. Si lo citan a declarar, ya no podrá acogerse a la quinta enmienda en estos asuntos. A través de todo este tira y afloja legal, las familias de Anthony Williams y Christopher Thomas Jr. han estado esperando casi 7 años para cerrar el caso. El abogado John M. Phillips, que representa a la familia de Christopher Thomas, ha estado manejando tanto los aspectos penales como civiles del caso. Phillips explicó la opinión de la familia sobre el acuerdo de culpabilidad de Bortlen. Al fin y al cabo, el señor Henry sabe lo que pasó. Estaba en el coche, pero no fue él quien disparó. Así que, finalmente, después de todos estos años, el hecho de que se declarara inocente, a pesar de que fue declarado culpable y aceptó su responsabilidad por ello, fue en parte favorable. El caso civil añade otra capa, ya que el acuerdo de culpabilidad de Bortlen significa que no puede acogerse a la quinta enmienda en las declaraciones civiles. Esto podría proporcionar formas adicionales de establecer lo que realmente ocurrió el 26 de octubre de 2018 en las calles. Este caso puso de manifiesto las grandes tensiones que existen en la cultura hip hop en torno a la lealtad, el éxito y la credibilidad callejera. Figuras como Charleston White criticaron duramente la forma en que la comunidad responde a estas situaciones. Tenéis una mentalidad tan criminal y estáis tan atrapados en la cultura callejera que los negros ya ni siquiera son inteligentes. Creen que todo el mundo lo es. Las críticas de White se extendieron al apoyo cultural más amplio a los acusados en casos de gran repercusión, argumentando que los fans suelen apoyar a las celebridades independientemente de las pruebas que se muestren en las calles. A pesar de años de batallas legales y estrategias cambiantes, las pruebas fundamentales no han cambiado realmente. Las imágenes de vigilancia siguen mostrando a Melly subiéndose al asiento del conductor. Las pruebas balísticas siguen contradiciendo la historia del tiroteo desde un coche en marcha. Las pruebas digitales siguen situando el teléfono de Melly en la escena del crimen. Lo que ha cambiado es el panorama legal en 1900 en torno a esas pruebas. Con el acuerdo de culpabilidad de Bortlen, que confirma que los asesinatos ocurrieron dentro del coche, la defensa ya no puede argumentar que no se cometió ningún delito o que la historia del tiroteo desde un coche en marcha era legítima. Cuando tu primer día dio un giro. Chicos, cuando os digo que la situación de UNW Melly se complicó muy rápido, no estoy exagerando. El 9 de septiembre de 2025 fue el día que lo cambió todo en uno de los casos de asesinato más seguidos de las calles. INW Bortlen aceptó un acuerdo con la fiscalía que dejó a todo el barrio rascándose la cabeza, y lo que ocurrió en el juzgado del condado de Broward fue totalmente inesperado. El juez Michael Usan parecía muy confundido, y le dijo a Bortlen que no entendía cómo sus abogados habían conseguido un acuerdo tan favorable. Señor Henry, no estoy muy seguro de cómo ha conseguido esto, pero le deseo buena suerte, señor. No se trataba de un acuerdo judicial cualquiera, amigos. Estamos hablando de un tipo que inicialmente se enfrentaba a cadena perpetua o posiblemente a la silla eléctrica por 2 cargos de asesinato en primer grado. Pero de alguna manera, Bortlen salió con solo 10 años y 6 de libertad condicional. Eso es lo que se llama burlar el sistema a un nivel completamente diferente. Durante años, tanto Melly como Bortlen se mantuvieron firmes y defendieron su inocencia. El primer juicio de Melly en 2023 terminó en un jurado sin veredicto. 9 jurados dijeron que era inocente y 3 dijeron que era culpable. Su nuevo juicio se fijó para enero de 2027, lo que le dio tiempo a su equipo para preparar su estrategia de defensa. Entonces llegó el 9 de septiembre y cambió todo el guión. El ambiente en la sala del tribunal era bastante deprimente. Solo unas 8 personas acudieron a apoyar a Bortlen, entre ellas la madre y el hermano pequeño de Melly. No había ni rastro de 100K Track ni de nadie de las familias de Juby y Zach. Se respiraba una energía de abandono, de verdad. Así que, en mi opinión, los preliminares parecen los del caso 19, en cuanto a los 2 cargos de complicidad después del hecho, así como los 4 cargos del caso 23. Se tratará de sentencias de 10 años de prisión estatal, seguidas de, digamos, 6 años de libertad condicional. El trato era sencillo pero letal. Bortlen se declaró culpable de encubrimiento y manipulación de testigos, mientras que ellos retiraron los cargos de asesinato que le habrían condenado a cadena perpetua. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La declaración de culpabilidad vino acompañada de lo que ellos llaman un acuerdo de oferta. Básicamente, los federales querían que Bortlen se sentara y soltara la lengua. El abogado defensor Bruce Rivers explicó lo que eso significa realmente en la calle. Esto es lo que pasa. Él va y testifica, o habla con el fiscal en una propuesta. Su abogado está allí. Los agentes del caso están allí. El fiscal Lee está allí.
Le preguntan lo que quieren, ¿no? Y nada de lo que diga se puede utilizar en su contra en esa propuesta. Nada. Y esto es lo que llaman una sesión de chivato. Inmediatamente se empezó a rumorear en el barrio sobre si Borland iba a delatar a su amigo. El abogado John M. Phillips, que representa a una de las familias de las víctimas, dijo que el hecho de que Borland aceptara hablar podría dar a los fiscales las piezas que les faltaban para encerrar a Melly de por vida. Pero el abogado de Borland, Fred Haddad, no estaba dispuesto a aceptar esa charla de soplón. El amigo declaró públicamente que no representa a soplones y afirmó que Borland no iba a traicionar a Melly. Dijo que la declaración sería limitada y no implicaría que Borland testificara en el tribunal contra su coacusado. La confusión en las calles era real. Algunos pensaban que se trataba de una delación directa. Otros pensaban que solo era una inteligente táctica de supervivencia. El reportero Cedi Nash, que estaba en la sala del tribunal obteniendo la primicia, nos dio los detalles. No. Su abogado dijo que no testificará. Lo único que va a pasar, según lo que dijo su abogado, es que solo tendrá que responder a un par de preguntas del Estado y luego podrá cumplir su condena. El reportaje de Nash sugería que la cooperación sería mínima y no pondría a Melly en peligro inmediato, lo que contradecía muchos de los informes iniciales que pintaban a Borland como un informante en toda regla. El momento en que se produjo todo esto causó gran sorpresa en el barrio. Tenían 250 posibles jurados listos para presentarse a la mañana siguiente, y ya se había gastado mucho dinero en preparar el juicio. ¿Que Borland se echara atrás en el último momento? Parecía que o bien su equipo legal se había desesperado, o bien la fiscalía le había ofrecido algo que no podía rechazar. El momento más revelador llegó después de que todo estuviera dicho y hecho. El día después de su sentencia, Borland se puso al teléfono de la cárcel y básicamente respondió a todas las acusaciones de chivato con un rap improvisado que dio mucho que hablar en internet. ¿Qué coño parece que voy a aceptar un trato que perjudica a mis colegas? ¿Qué coño parece que me va a importar una mierda lo que penséis? Soy un joven negro molón, volveré. Los rayos del infierno prevalecerán. Ese rap improvisado fue la forma que tuvo Borland de decirle a la calle que no había traicionado a su gente, a pesar de que aceptó un trato que algunos consideraron una traición. Básicamente el hombre estaba diciendo que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir al sistema, pero que no estaba dispuesto a ayudar a enviar a su amigo al corredor de la muerte. En cuestión de días, Borland fue trasladado a una prisión estatal, donde le afeitaron las rastas y lo prepararon para su condena. Pasar de ser una estrella emergente del rap a ser propiedad del Estado es una experiencia humillante que cambiaría la perspectiva de la vida de cualquier joven luchador. Pero DJ Academics tenía una opinión diferente sobre lo que realmente significaba este acuerdo judicial para el caso de Melly, y su análisis hizo que la comunidad hip hop reflexionara más profundamente. Cuando te declaras culpable de complicidad en un asesinato después de los hechos, tienes que reconocer que el asesinato ocurrió y que ayudaste a alguien o de alguna manera a encubrir el asesinato. Ahora bien, si la declaración de Melly es ¿cómo sabemos que hubo un asesinato? Y en segundo lugar, ¿cómo sabemos quién cometió el asesinato? Porque dijeron que fue un tiroteo desde un coche en marcha. Academics señalaba algo crucial que mucha gente en la calle pasó por alto. Incluso sin testimonio directo, la declaración de culpabilidad de Borland básicamente admitía que los asesinatos se cometieron dentro del vehículo y que él ayudó a encubrirlos. Eso podría dañar gravemente la estrategia de defensa de Melly, que se había construido en torno a la narrativa del tiroteo desde un coche en marcha, que mantenía a ambos alegando su inocencia. La comunidad hip hop estaba dividida sobre cómo procesar todo este drama. En una cultura en la que delatar se considera una de las peores cosas que se le pueden hacer a la propia gente, la gente intentaba averiguar si Borland había violado el código de la calle o si simplemente había sido inteligente con respecto a su situación y había velado por sus propios intereses. Charleston White, que nunca se ha cortado a la hora de expresar sus opiniones sobre la política callejera, presentó una dura realidad que enfureció a algunas personas. Ahora, espero que le condenen a cadena perpetua. Espero que nunca salga de prisión. Sí, mató a sus amigos. La perspectiva de White representaba un lado de la comunidad. La creencia de que si eres culpable de matar a tus propios amigos, debes afrontar las consecuencias independientemente de tu fama, talento o reputación en la calle. Este acuerdo judicial supuso un cambio importante en un caso que había cautivado al mundo del hip hop desde 2018.
Con Borland ya fuera de la acusación y posiblemente cooperando en cierta medida con la fiscalía, el equipo de defensa de Mellie se enfrentaba a un nuevo tipo de desafío por parte del Estado. El nuevo juicio de Mellie está previsto para enero de 2027, retrasado debido a las apelaciones en curso sobre la admisibilidad de las pruebas. El Tribunal de Apelación aún debe decidir si los fiscales pueden utilizar pruebas tecnológicas para establecer los supuestos motivos de Mellie, su afiliación a una banda y su conciencia de culpabilidad. Los retrasos suponen retos adicionales para todas las partes implicadas. Los nuevos fiscales deben familiarizarse con miles de páginas de pruebas y testimonios del juicio original, mientras que el nuevo equipo de defensa de Mellie debe reconstruir su estrategia en torno al cambio de estatus de Borland. A pesar de todas las maniobras legales, lo que está en juego en estas calles no ha cambiado. Mellie sigue enfrentándose a 2 cargos de asesinato en primer grado y a la posibilidad de la pena de muerte si es declarado culpable. Según la ley modificada de pena de muerte de Florida, solo 8 miembros del jurado deben votar a favor de la ejecución, en lugar de requerir la unanimidad, lo que hace que lo que está en juego sea aún mayor para el joven. La cuestión de la justicia en este caso va más allá de los tecnicismos legales y se extiende a la comprensión del bien y el mal por parte del barrio. Para las familias de Anthony Williams y Christopher Thomas Jr., la justicia significa que quien quiera que haya quitado la vida a sus seres queridos rinda cuentas. Para los partidarios de Mellie en las calles, la justicia significa garantizar que un hombre inocente no sea ejecutado por delitos que no cometió. Para la comunidad en general, la justicia significa un juicio justo que siga los procedimientos legales adecuados y llegue a un veredicto basado en las pruebas, en lugar de en las emociones o el estatus de celebridad. La experta jurídica Safa Robinson Ferrer destacó la importancia de hacerlo bien. Sí, creo que es importante, y ya sabes que se trata de un caso de homicidio, un caso de alto riesgo, en el que hay que garantizar la integridad de la acusación, porque esta familia merece justicia y no hay nadie que merezca ser condenado injustamente o ir a la cárcel por algo que no ha hecho. Lo que es seguro es que este caso ya ha cambiado la vida de todos los involucrados en estas calles. 2 jóvenes perdieron la vida el 26 de octubre de 2018. 2 familias perdieron a sus hijos. Borland pasará años en prisión por su papel reconocido en el encubrimiento de los crímenes. Y Mellie se enfrenta a la posibilidad de ser ejecutado si es condenado. Que finalmente se haga justicia dependerá de cómo maneje el sistema legal el nuevo juicio. Con nuevos fiscales, nuevos abogados defensores y un panorama legal diferente, el juicio de 2027 podría ser muy diferente al de 2023, que terminó en nulidad. Pero las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas para las calles. ¿Qué sucedió realmente el 26 de octubre de 2018? ¿Quién apretó el gatillo que acabó con 2 vidas jóvenes? ¿Y puede el sistema judicial proporcionar un cierre a las familias y garantizar al mismo tiempo que se responsabilice a la persona adecuada? Las respuestas a estas preguntas tendrán que esperar hasta enero de 2027, cuando UNW Mellie se enfrente finalmente a su día en el tribunal una vez más. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más.